Buenos días, mi nombre es Germán Andrés León Gómez, estudiante de homologación externa de la Facultad de Contaduría Pública. El día de hoy vengo a hablarles de dos temas muy importantes, que es la Escuela Clásica y Fisiócrata para la clase de Escuelas del Pensamiento Económico. Escuela Clásica. Nos dicen que la escuela clásica es una doctrina clásica, como lo dice su nombre, que defendió la libertad de producción y la libertad del mercado, con conceptos fundamentales de la escuela fisiócrata, que fueron adoptados por la economía clásica, llamada también escuela liberal. Los orígenes de esta escuela son la iniciación de la escuela clásica, parte de la aparición de la famosa obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones, publicadas en 1776. En la escuela clásica encontramos una de las variables más importantes, que es la riqueza de las naciones. Esto es el tratado de economía que ha ejercido más influencia en su estudio, no solo en el desarrollo de su pensamiento, sino en las políticas de muchas partes del mundo. El objetivo principal de este fue el acelerar el derrocamiento del sistema económico que prevalecía en su época. Para la mayoría de los historiadores económicos, la riqueza de las naciones es la Biblia de la economía clásica. Para Smith, las mercancías tenían dos clases de valor. Uno era el valor de uso. Nos dice que es la utilidad de un objeto particular para una persona. En esto podríamos dar un ejemplo como el valor que tiene para cada uno el cepillo de dientes. Y encontramos el valor de cambio, que nos dice que es la capacidad de un objeto para comprar otros bienes. Por ejemplo, un cepillo por 3 jabones. En la escuela clásica, Adam Smith hace referencia a otras teorías como son distribución del valor producido. Nos dice que los trabajadores venden su hora de trabajo por un salario. El empresario, por ser dueño del capital, es decir, la maquinaria y la fábrica, obtiene una ganancia, y el terrateniente, al ser el dueño de la tierra que arrienda a un empresario, obtiene la renta. Pasamos a la teoría de la distribución. Nos dice que es la totalidad de lo que es anualmente producido por el trabajo de toda sociedad. O lo que es lo mismo, la totalidad de su precio, que es distribuido entre diferentes miembros. Salarios, ganancias y rentas son los 3 puntos originales de todo ingreso. Pasamos a los conceptos centrales. Nos dice que los economistas clásicos intentaron y en parte lograron explicar el crecimiento y desarrollo económico. Crearon sus dinámicas de crecimiento. En una época en la que el capitalismo se encontraba en pleno auge tras salir de una sociedad feudal y en la que la revolución industrial provocaba enormes cambios sociales. Estos cambios también provocaron la cuestión de si se podría organizar una sociedad alrededor de un sistema en el que cada individuo buscara simplemente su propia ganancia económica. Pasamos a la teoría del valor. Nos dice que la escuela clásica desarrolla su propia teoría del valor, la cual argumentaba que el valor de todas las mercancías está dado por la cantidad de trabajo empleado en la producción de los mismos. A través de esta teoría se pretende explicar la dinámica de los precios en una economía la cual los precios de mercado a largo plazo tienden a los precios naturales por el proceso de atracción gravitatoria del mercado, o en términos de Smith, debido a la mano invisible. Esta teoría busca además el establecimiento de ganancia, salario y renta natural como fundamento de los precios naturales de las mercancías. Smith considera que la cantidad de trabajo que implicaba hacer una mercancía era la que determinaba su valor. Además, consideraba el trabajo de la única unidad de medida invariable del valor, y por consiguiente como única medida posible de todos los valores y todos los ingresos. En la escuela clásica encontramos los exponentes principales. Uno de ellos es Adam Smith. Nació en Escocia, estudió ciencias morales y políticas y lenguas en Oxford. Se le considera como el fundador de la escuela clásica. En 1776 publicó la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Su fama fue inmediata y la reputación de Smith quedó establecida para siempre. Nos decía que la mano invisible del mercado no solo asigna las tareas, sino también dirige a las personas en elección de su ocupación y hace que tengan en cuenta las necesidades de la sociedad.
Adam Smith fue el gran defensor de laissez-faire, es decir, la no inversión del gobierno en los asuntos económicos. A su juicio, los gobiernos son derrochantes, fáciles de corromper, ineficaces e inclinados a otorgar privilegios en detrimento de la sociedad en su conjunto. El progreso económico y la división del trabajo. Según Smith, uno de los factores fundamentales del crecimiento económico descansa en el concepto de la división del trabajo, que incrementa producción por tres razones. Aumenta la destreza de cada operario, pues éste realiza repetidamente la tarea sencilla. Se ahorra tiempo, ya que el trabajador no necesita cambiar de una clase de trabajo a otra. Y tercero, se puede invertir maquinaria para incrementar la productividad una vez que las tareas se han simplificado y convertido en rutinas. Los aspectos negativos de la división del trabajo es que puede atrofiar la mente del trabajador y tener efectos nocivos sobre la personalidad. Otro de los exponentes principales de la escuela clásica fue David Ricardo, economista inglés, uno de los primeros tratadistas de la economía clásica, autor de nuevas teorías sobre el valor, la moneda, los bancos de emisión, entre otros. Su obra Principios de la economía. Si bien Smith fundó la escuela clásica, Ricardo fue la figura más destacada en cuanto al posterior desarrollo de las ideas de los clásicos, debido en parte a que demostró las posibilidades del método abstracto. Encontramos la renta económica. Nos dice que en primer lugar debemos destacar que Ricardo formalizó el concepto de la renta económica. Decía que las diferencias en la calidad de las rentas de la tierra determinarían que los propietarios de las tierras fértiles obtendrían rentas económicas más altas, pero la producción en las de peor calidad sería solo una justa para cubrir los costos y no daría lugar a la renta. Encontramos la ley de distribución. Según Ricardo, la ley de la distribución era uno de los temas más importantes de la teoría económica. Al analizar la distribución de la renta nacional entre las tres clases sociales más importantes, trabajadores, capitales y terratenientes, destacó que la renta total está limitada por los rendimientos decrecientes. Seguimos con Juan Bautista Say. Fue economista francés, también fue uno de los fundadores de la Escuela Librecambista. Su obra trataba de economía política. Juan Bautista decía que la economía tiende siempre a una situación de equilibrio con pleno empleo, y en tal sentido elaboró una teoría que alcanzó en general difusión con el nombre de la ley de los mercados de Say. La ley de Say descansa en dos principios. Los productos se cambian por productos y la demanda de bienes está constituida por otros bienes. En la primera afirmación, Say restringe el dinero al papel de medio de cambio y de catalizar del comercio. Según Say, el dinero como tal no tiene otro valor que el de comprar algo con él. Su uso, por lo tanto, no altera el hecho básico en las transacciones del intercambio de bienes. Y en la segunda afirmación, Say sostiene que la demanda de bienes está constituida por otros bienes. Defendía que si se establecía la correcta combinación de mercancías, todo se vendería, porque la producción estaba proyectada para la compra o simplemente porque la oferta crea su propia demanda. Según la ley de Say, la oferta crea su propia demanda, de forma que se descarta la posibilidad de una superproducción general. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que surjan perturbaciones nacidas de equivocaciones en los cálculos de los empresarios o de cambios en los gastos del público. Seguimos con Thomas R. Malthus. Fue economista inglés. Estudió matemáticas, fue clérigo, escritor y profesor de historia y economía política. En 1798 aparece su ensayo sobre el principio de la población, y en 1820 se publicó Los principios de economía política. Fue el adversario intelectual de Ricardo en muchas ocasiones. Thomas argumentaba que la raza humana tendía a multiplicarse a un ritmo muy rápido y que la Tierra, a diferencia de la población, no puede multiplicarse. La consecuencia de esto era el número de habitantes. Tarde o temprano dejaría atrás a la cantidad de alimentos necesarios para mantenerlos. Las guerras, las epidemias y las plagas resultaban necesarias para regular la población. Según él, el hombre parece ser el último y más temible recurso de la naturaleza, observaba Malthus.
Los productos no esenciales y el atascamiento general, según Malthus, para defender su posición, señalaba que existían dos categorías de productos, esenciales y no esenciales. Con los bienes esenciales, que son básicamente los alimentos, nunca habría problemas de saturación. En el caso de los bienes no esenciales, el problema era diferente, pues el equilibrio de los mercados de este tipo de bienes dependería de los gustos de quienes gozaban de rentas suficientemente altas para adquirirlos y capitalistas. John Stuart Mill fue filósofo inglés. Sus aportaciones más notables pertenecen a la lógica, técnica del pensar y del investigar. El conocimiento parte de la experiencia y sobre ella elabora leyes generales mediante la introducción cuyo método era concordancia, diferencias, generalizaciones de los procesos efectivos del pensar. Sus obras principales: Principios de economía política. El ultrarismo inició en su obra como el objetivo de consolidar el análisis clásico. De hecho, su contribución a la economía fue mucho más lejos, pues incluso revisó algunas de las premisas de la tradición clásica. Las leyes de producción son inmutables, pero no las de la distribución. Según Mill, los dos tipos de leyes mencionadas, unas eran inmutables pues venían fijadas para la naturaleza y la tecnología, y gobiernan la producción. Los hombres no solo podían ajustarse a estas leyes, pues eran impotentes para cambiarlas. Mill aceptaba la conclusión de que si se confirmaban los principios malthusianos, los salarios se mantendrían en el nivel de subsistencia. Pero este no era en modo alguno el único resultado posible. Mill, en contra de todo, lo defendió por Malthus. Creía que la conducta de la clase trabajadora no era difícil de cambiar. Escuela fisiócrata. ¿Qué es? Nos dice que la escuela fisiócrata es un sistema económico que afirma la existencia de una ley natural por la cual, si no hubiera intervención del gobierno, el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado. Para los fisiócratas, consideraban que toda la riqueza venía de la tierra y que de todas las ramas de la actividad, solo la agricultura producía más de lo que se necesitaba para mantener a los que se ocupaban de ella. Al provenir de la tierra, el único excedente hacia ella debía dirigirse al Estado para obtener fondos, por lo que propugnaban el impuesto único sobre la tierra y sugerían la anulación de todos los establecidos por el mercantilismo. En la escuela fisiócrata encontramos la teoría del orden natural de las cosas. Nos dice que entraña la afirmación de que dicho orden se rige todos los fenómenos, por cuya circunstancia rechazan la intervención del Estado, que resulta inútil y que solo puede alterar el libre juego de las fuerzas naturales, en prejuicio del bienestar de la humanidad. Laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. Por ello, y en opción al mercantilismo, establecen la libertad del trabajo suprimiendo las corporaciones de oficios y la libertad del comercio exterior, aconsejando la abolición de las trabas aduaneras. Encontramos en la escuela fisiócrata la visión de la sociedad humana. Encontramos dos tipos. La primera es la clase productora. Nos dice que está formada por el soberano, los propietarios de tierras y los agricultores. Es la clase que hace renacer por el cultivo del territorio las riquezas anuales del país. Si bien es cierto que los nobles no cultivan ellos mismos sus tierras, las ceden en arrendamiento. Y encontramos la clase estéril. Nos dice que comprende a todas las personas que se ocupan en otros servicios y trabajos de los agrícolas. Respecto a la población, son contrarios a que el Estado propicie su aumento, sostenimiento de ella debe crecer normalmente. Origen de la fisiocracia. Hasta finales del siglo XVIII, la clase de los nobles y su monarquía feudal se mantenían a expensas de la explotación de los campesinos. Los campesinos vivían en una situación de verdadera miseria. La escuela clásica surge en Francia y se desarrolla exclusivamente allí. Estos pensadores se dieron cuenta de las relaciones entre los sectores de la economía y, por otro lado, estudiaron el funcionamiento de los mercados que no están regulados por el Estado.
Esto era encabezado por Francois Quesnay. Los fisiócratas creían en una ley natural que regía el funcionamiento económico, independientemente de la voluntad del ser humano. Para esto se fijaron que la producción debía ser mayor a la que se necesitaban para pagar los factores, costos reales, a la sociedad, es decir, que generan una plusvalía, la cual fue denominada producto neutro. Los fisiócratas asumieron que, dada su observación de los mercados, la manufacturera era una actividad estéril, ya que no se veía un gran avance en este sector. Los exponentes principales de la escuela fisiócrata. Encontramos a Francois Quesnay. Su obra Teoría de las contribuciones, en colaboración de Mirabeau, fundador de la escuela fisiócrata. Médico de profesión, en 1749 es nombrado médico de la corte de Luis XV. Participa en la elaboración de una gran enciclopedia que estudiaban Diderot y D'Alembert. Uno de sus discípulos es Mirabeau el Viejo. Quesnay era idealista religioso, sus ideas idealistas, anticientíficas y llenas de prejuicios feudales. El producto neto no es más el exceso de producción para Quesnay en un valor y en forma natural por encima de los gastos de su producción. El producto neto es una más de las plusvalías que haya en su expresión natural y dineraria. El cuadro económico para Quesnay la enfoca desde el punto de vista de la burguesía. En este cuadro estableció la estructura de clases de la sociedad de acuerdo en el país, lo constituyen tres clases. Clase productiva, los trabajadores del campo, obreros, constituyendo esta la única que crea plusvalía, o sea, el excedente. Pasamos a la clase de terratenientes, las que se apropian de la plusvalía, y pasamos a la clase estéril, integrada por los dedicados a los servicios y trabajadores, incluyendo a la industria, colones, excepto los del cultivo de la tierra, no crean excedente. Otro exponente de la escuela fisiócrata es Anna Robert Jacob Turgot. Su obra, Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas. En esta obra habla acerca de su cuadro económico. No compartía las ilusiones feudales. Luis XV la nombra ministro principal de finanzas. Turgot, a nombre del rey, publicó 6 editos. El fin de estos editos era acabar con las limitaciones feudales y desarrollar las relaciones comerciales y monetarias. En Turgot, el sistema fisiócrata alcanza su mayor grado de desarrollo. Introdujo el concepto complementario de obrero, asalariado y del capitalista. La doctrina de Turgot trata también de la teoría del valor, al que llaman precio. Distinguía dos clases de precios, el objetivo y el subjetivo. El primero es que la fija a los objetos el mismo propietario. El vendedor es quien determina el precio, y el objetivo se establece en mercado según las necesidades de los vendedores y compradores.